Ahí sí va a ser. Esa es la pila. Sí, el otro día lo pasé. Ya. Entonces vamos a seguir con la periodontitis. ¿Alguna duda de la clase pasada? Porque ahí la compañera algunas cositas me preguntó. ¿No? ¿Nada? Bien. Entonces, la periodontitis, a diferencia de la gingivitis, es un cuadro ya que es irreversible. Ya, por ende, nosotros no vamos a poder llegar como a la condición de un paciente sano en comparación a la gingivitis. Ya, por ende, siempre es importante en la consulta, obviamente, diagnosticar estos cuadros para poder tratarlos. Ya, si por ejemplo nosotros vemos un paciente con gingivitis, debemos dejar algunas indicaciones al tutor. Ya, nunca decirle así como se va a pasar solo. En comparación a que sea como estos cuadros de gingivitis hiperplásicas juveniles, ¿ya? Pero si ya es un paciente adulto, eso no se va a pasar, entonces nunca intenten como no hacer nada, ¿ya? Independiente de que vaya a vacuna o vaya a otra condición, intenten siempre dar indicaciones, porque de verdad que baja harto la carga bacteriana y los pacientes ustedes notan el cambio. Lo que les había dicho anteriormente de los productos para el cuidado dental, el Oxifresh, a mí ¿por qué me ha funcionado más que quizás otro? El Oxifresh es como aditivo para el agua, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos de muchas marcas y de marcas buenas, pero el gato se da cuenta que tú le echaste algo raro al agua y no se la toma, ¿ya? Entonces el Oxifresh no tiene ni alcohol ni tiene saborizante. Entonces, como que ni siquiera se dan cuenta de la situación. Y yo, por ejemplo, en un paciente que tuvo una hiperplasia gingival, era una paciente joven, y yo le dejé Oxifresh por 2 meses y después desapareció. Y de verdad que era a nivel de la imagen que le mostré antes, así. Ya, incluso yo le hice test de retroviral y toda la cosa y estaba todo negativo, y yo obviamente lo asocié como al tema del recambio de dientes deciduos, ¿ya? Si esto se presenta... Dígame usted primero. Si esto lo vemos en consulta, cuando hacemos el examen clínico, ¿es contraindicatorio para vacunar o no? La verdad que depende del grado, ya, porque si es solo gingivitis, para mí no es contraindicado, a menos que tenga, por ejemplo, inflamación de linfonodos, que tenga fiebre, que tenga como cianorrea, claro, sí. Ya, porque generalmente tiende a ser muy localizado y dependiendo también la etapa de la vida que lo esté cursando. Ya, porque si es un gato joven que hace poco cambió los dientes deciduos, la verdad que yo sé que lo más probable es que sea asociado a eso y no algo como que va a persistir como en el tiempo. Pero igual, obviamente, uno como lo puede manejar antiinflamatorios muchas veces, pero lo más importante es el tema de la placa bacteriana, ya más que otros fármacos. ¿El Oxifresh se puede dejar en cualquier a permanencia, sí, uno lo que hace, sí, en cualquier gato, sí, independiente de eso. Sí. Y es el único que me ha funcionado, incluso así como cuando uno lo receta. Y yo a los tutores lo que les digo es como, esta receta, porque es caro igual, vale como 15.000, 16.000 pesos, pero a un gato te va a durar como 2 meses incluso, que es harto, ¿ya? Entonces lo que yo le explico a los tutores es que no acepte cambios de receta, porque es típico que van a un lugar, no, si esto es exactamente lo mismo, y que llega después el tutor y dice, es que no se lo tomo. Ya, porque el único que de verdad que acepta los gatos es ese, los otros no. ¿Ya? Lo que sí no tiene tantos estudios en comparación al Plec-Off y el Kuchev, ya que igual yo soy como muy de estudio, pero clínicamente a mí sí me ha funcionado. Y es el único que receta. Y le explico así como que no cambie la receta. Porque hay unos así como el Dental Fresh creo que se llama, que es muy fuerte el olor, entonces el gato no se lo va a tomar y puede predisponer a que el gato no tome agua, que se deshidrate, muchos factores, ¿ya? Así que si necesitan, incluso sirve hasta para mantención, ya, por ejemplo ustedes le pueden echar Oxifresh en el agüita una vez a la semana en un paciente, porque nosotros no necesitamos que esté la embarrada para poder hacer manejos, sino que nosotros podemos hacer manejos preventivos de estos cuadros, ¿ya? Y principalmente el cepillado dental es como lo más importante, pero cuesta los gatitos, ¿ya? Entonces, la periodontitis, como les decía, es irreversible, ¿ya? Y obviamente va a generar daño principalmente a los tejidos periodontales, ¿ya? Entonces no vamos a poder mejorar al 100% a estos pacientes. Y lo otro, por ejemplo, que cuando ya se comienzan a generar pérdida de estos tejidos periodontales, van a haber más pérdida de las piezas dentales, van a ver que los dientes están más móviles, incluso en consecuencia al paciente le va a doler mucho más en comparación a que las piezas no estén sueltas, ¿ya? Entonces algo que también hay que tener en consideración, que se debe tratar, ya esto obviamente son casos mucho más severos, porque no es solo la simple gingivitis, sino que ya hay más daño en las estructuras dentales, ¿ya? Lo otro es que, por ejemplo, se pueden generar también las bolsas periodontales, que yo les decía que era como con estas estructuras que salían aquí la imagen. Ahí, ya.
con estas estructuras lo que uno va evaluando es qué cantidad de profundidad tienen esos surcos dentales. Se van colocando como entre las encías, ¿ya? Y tienen como estas rayitas, como les decía, que es como de milímetros. Entonces, lo otro es que, por ejemplo, comienzan a perderse estas estructuras dentales y principalmente comienza a ser más doloroso el cuadro, principalmente si ya se afecta como el cemento, que es la capita como externa del diente, ¿ya? Y también se pueden empezar a generar pérdida del hueso, ya del diente, pero puede ser de la zona horizontal y vertical, como se observan en las imágenes de acá, ¿ya? Y al igual que la gingivitis hiperplásica juvenil, también existe la periodontitis juvenil, ¿ya? Entonces también hay que ver dependiendo en qué etapa de la vida esté cursando el paciente el cuadro, ¿ya? Porque, por ejemplo, un paciente que tiene una periodontitis juvenil quizá la vamos a poder atacar mejor que un paciente que ya sea mucho más avanzado. Y acá se observa en las piezas dentales, si ustedes ven, ya comienza a generarse alteración en la anatomía de la radiografía. Ya no se ven estos dientes de la misma forma que veíamos, por ejemplo, en las radiografías anteriores, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, se va perdiendo la estructura, pero es como más general, ya no es como en una sola zona. ¿Ya? Y el diagnóstico es con las sondas periodontales que les decía que tienen estas rayitas. Naturalmente los surcos dentales deberían ser máximo 0,5 milímetros. Entonces si ya es 1 o 2, obviamente vamos generando que es una enfermedad periodontal mucho más severa, ya que no se debería estar generando como esa comunicación. Y las radiografías intraorales obviamente es para evaluar el grado de daño que tenemos en el diente y también si hay algunas otras patologías adyacentes a la enfermedad periodontal. Y lo otro que, por ejemplo, para saber qué tratamiento vamos a hacer en estos cuadros, tenemos que primero estadificar el grado de gravedad que tiene la patología. Ya, por ejemplo, primero lo vamos a hacer en base al índice de gingivitis que el paciente tiene, ya el diente propiamente tal. Después, la cantidad de placa bacteriana que ustedes ven en ese diente. ¿Ya? Generalmente los dientes que están como más tapados, que no están como tan expuestos al exterior, son los que tienden a juntar más sarro dental. Por ejemplo, si ustedes en la clínica revisan los incisivos, muchas veces pocos van a tener sarro dental y los colmillos un poco, pero ya hacia más atrás, premolares tienden a tener mucho más sarro dental, ¿ya? Y también la exposición a la furca, que era este espacio del diente, ya que generalmente no se debería ver. Eso es lo que yo le comentaba a usted. Ya la furca nunca se debería ver. Y cuando se comienza a ver es porque ya hay un daño mucho más severo. Y la proporción de movilización dental. ¿Ya? Entonces con todo eso nosotros vamos evaluando si es una enfermedad moderada, severa, y ahí va dependiendo como el tratamiento que vamos a instaurar en ese paciente, porque no va a ser el mismo en un paciente que tiene una estadificación inicial que es solo gingivitis, por ejemplo, ya que solo la inflamación de las encías, pero sin pérdida de estructuras periodontales principalmente. ¿Ya? Y ahí solo se hace como el estartraje típico, pero sí hay que hacerlo adecuado, o sea, al final eso es como lo más importante, con todo, por ejemplo, el estartraje, que es la extracción obviamente del tártaro dental, a la vez vamos a sacar también bacterias de la zona, y el pulido dental y todo lo que conlleve como estos procedimientos periodontales. Por eso más que de estartraje se llama como procedimiento periodontal, ¿ya? El estadio 2 ya tiende a ser una periodontitis más temprana, ¿ya? Y obviamente ahí no está tan afectado quizás como cuando vamos avanzando en la alteración, ¿ya? Y aquí podemos observar sangrado, pero solo cuando manipulamos la zona, ¿ya? No, por ejemplo, si el paciente está comiendo y va a haber sangrado, no. Generalmente es cuando ya empiezas a hacer quizás un procedimiento dental en el cual vas a observar que va a comenzar a sangrar, ¿ya? Y ahí lo que vamos a hacer, vamos a aumentar, por ejemplo, y va a haber un estartraje tanto supragingival y gingival, que son como dos estructuras del diente, ¿ya? Al final no es como solo lo que ves, porque uno dentro de la encía también hay mucho más sarro dental, entonces por eso es importante tener como el instrumental adecuado para esto, ¿ya? Después tenemos el estadio 3, el estadio 4, que obviamente son enfermedades ya mucho más avanzadas, ¿ya? Pero lo importante es saber que, por ejemplo, necesitamos siempre hacer las radiografías intraorales para evaluar el grado de lesión del cuadro y también hacer un tratamiento periodontal adecuado en relación a eso mismo, ¿ya? Lo otro, que por ejemplo en estos cuadros se pueden utilizar antibióticos, sí, la verdad, ¿ya? Y debemos utilizar antibióticos como de amplio espectro al final. Y en la imagen que tenemos acá abajito es un estudio que se realizó en base a encuestas, ya que por ejemplo lo hicieron, no sé, no recuerdo bien el número, pero
1000 encuestas a médicos veterinarios que se dedicaban a hacer este tipo de procedimientos dentales y se determinó, por ejemplo, que la mayoría utilizaba clindamicina, ya en comparación quizás a otros antibióticos, pero es uno de los antibióticos que se prescribe y que anda muy bien, la verdad, en calidad oral, ¿ya? Lo otro que utilizaban, pero en menos cantidades, es la sebovecina, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo el nombre comercial. El convenio, claro, el convenio, ya muchos colegas que se dedican al tema odontológico lo utilizan netamente porque el paciente tiene tanto dolor que es mejor algo que no le vamos a tener que estar administrando constantemente, ya, pero no es como la primera elección, sino que lo ideal es utilizar amoxicilina más ácido clavulánico o clindamicina incluso, ya, incluso el amoxi más clavulánico se complementa con metronidazol muchas veces, ya, y también están estos productos que son como combinados, que es metronidazol con espiramicina también, pero por ejemplo muchas veces no es necesario ocupar el antibiótico mejor, la verdad, si es un cuadro simple, ¿ya? Siempre hay que ir como de menos a más, la verdad. Y entonces, como la placa bacteriana es la culpable de esta inflamación, necesitamos mejorar la placa bacteriana, ¿ya? Entonces, nosotros cuando nos llega un paciente pequeño, nosotros podemos indicarle al tutor que previene esta situación netamente con el cepillado dental, ¿ya? Pero hay que recordar que a los gatos no les gusta, entonces tenemos que empezar como a sociabilizarlo a este manejo. Por ejemplo, primero, es solo ir tocando con nuestras manos como la cavidad bucal, para que él se vaya adaptando a esa manipulación. Después, con el tiempo, cuando ya vemos que un paciente lo acepta, vamos a empezar como a mostrar el cepillo dental. Ya, el cepillo dental de un paciente, incluso perro o gato, lo ideal que sea de cerdas suaves, ¿ya? Y que sea de un cabezal muy pequeñito. Por ejemplo, la marca que se recomienda es la marca Curaprox, que es de uso humano, ¿ya? Incluso es muy buena, incluso hasta para nosotros, ¿ya? Entonces la idea es que la cabeza del cepillo de dientes sea lo más pequeña posible, porque recuerden que la cavidad oral en un gato es pequeñísima, entonces no nos sirve a uno que, por ejemplo, sea muy duro y el gato asocie eso con algo negativo, porque le queremos todo lo contrario, ¿ya? Y entonces todo es un proceso como de adaptación en el gato, pero si no existe esta posibilidad que el gato se sociabilice a esto, tenemos que dejar como estos productos de forma intermitente, ¿ya? Podemos utilizar el Tricof, el Kruchef, el Oxifrit de forma de mantención para que la placa bacteriana no aumente y se genere mayor predisposición a la enfermedad periodontal, porque ya los gatos y los perros de raza pequeña están más predispuestos que otras razas. Entonces, entre una de las cosas que tenemos que aplicar al tutor es estos manejos preventivos, igual que las vacunas, porque al final las vacunas también son preventivas, ¿ya? Y se puede utilizar, ¿cómo se llama? Pastas dentales, ¿ya? Pero que sean como para animales. Pero la verdad es que la pasta dental tampoco es que sea maravillosa. El objetivo es principalmente el efecto mecánico que genera el arrastre del cepillo dental. Ese es como el objetivo. Incluso se describe que es lo más efectivo que cualquier otra cosa que sea muy cara. Solo netamente que a los gatos les cuesta más. Por ejemplo, yo tuve un caso de una perrita que era una Fox Terrier y tenía, si no me equivoco, 10 años. La tutora también era bien viejita y ella de muy chiquitita le cepillaba los dientes a su perro y no tenía sarro dental. Ya, entonces sí ayuda mucho, sí ayuda a prevenir cuadros que son bien complicados. Y lo otro que yo le digo a la gente es que son caros. Ya, el procedimiento en sí, odontológico adecuado, es caro. Puede bordear hasta $1.000.000 incluso, por ejemplo, no sé, por exodoncia completa. Ya, incluso hasta más. Yo estoy media perdida con los valores. ¿Ya? Entonces tenemos la enfermedad resortiva, ¿ya? Y tenemos la enfermedad periodontal, que ambas obviamente, entre ambas la enfermedad periodontal es más frecuente de observar en la clínica, ¿ya? Porque incluso gatos que van a vacuna uno ve gingivitis, ¿ya? Y tenemos la gingivostomatitis que se describe que igual es en menor cantidad, mejor la verdad, porque es bien complicada la patología en comparación con las patologías anteriores, ¿ya? Y esta es asociada principalmente a inflamación, pero de los tejidos de la mucosa de la cavidad oral, ¿ya? Bueno, que lo otro era más asociado a los dientes, pero esta es mucosa, ¿ya? Entonces nosotros a veces podemos tener como esta patología, tanto enfermedad periodontal y tanto gingivostomatitis en un paciente, sí. Y la única forma cómo lo vamos a saber va a ser con radiografías también intraorales y con examinación clínica bajo sedación, porque estos pacientes sí son los menos que se dejan tocar la boquita, ¿ya? Entonces, a pesar, por ejemplo, de que la práctica veterinaria igual es frecuente de ver, la verdad, ¿ya? Y es en pacientes quizás de edad más avanzada. Y lo mismo que en las otras patologías, igual hay alteraciones como asociadas a enfermedades infecciosas. Entonces, siempre, pacientes con una enfermedad renal, ustedes no pueden no solicitar un test de retroviral, ¿ya? Recuerden para la prueba y los casos clínicos que vamos a colocar, ¿ya? Porque la prueba va a ir con cosas que ustedes van a tener que desarrollar, obviamente.
Entonces, si hay un paciente con signología dental, sí o sí entre los exámenes complementarios que ustedes tienen que solicitar, este es de retroviral, ¿ya? Como les decía, algunos patógenos también se incluyen, pero la verdad que como la etiología exacta de la patología en comparación que la otra era la placa bacteriana, la otra era un evento inflamatorio, no se describe así como con exactitud, ¿ya? Pero en cualquier enfermedad de la cavidad oral. Las que estamos conversando ahora, porque por ejemplo si es una fractura dental, por, no sé, por un traumatismo, no. ¿Ya? Si yo veo lesiones en... Sí, siempre es una de las cosas que ustedes tienen que solicitar, ¿ya? Como les decía, entre los patógenos puede estar la inmunodeficiencia, el calicivirus, el herpes virus. Recordar que acá en Chile nosotros tenemos demasiado complejo respiratorio felino, ¿ya? Y muchas veces uno hace el diagnóstico que se llama el diagnóstico sindromático, que es en base a los signos clínicos que el paciente tiene, pero nunca llegamos a identificar cuál es el agente etiológico que está causando ese complejo respiratorio. Entonces es fundamental también saber que muchos gatos tuvieron complejo respiratorio cuando pequeño incluso, ya es una de las patologías más frecuentes de ver en la clínica diaria. Entonces, la anamnesis es fundamental en esos casos también, ya para ir saliendo ya, quizás sí o sí vamos a pedir un PCR de herpes virus o de calicivirus, ya porque generalmente uno no lo tiende a pedir, pero ya cuando son estos cuadros dentales como ya que llevan mucho tiempo, que hicimos manejo y no funcionó, es mejor siempre pedir un PCR tanto de retrovirales, porque el PCR es mucho mejor obviamente, de inmunodeficiencia, leucemia y herpes virus y calicivirus, ¿ya? Como les decía, no hay una información como específica de qué está generando esta enfermedad. Entonces los signos clínicos, al igual que las otras patologías, son muy similares, la verdad, ¿ya? Y la gravedad de los signos clínicos va a depender netamente de la gravedad de la patología, ¿ya? Y de lo cuán avanzada esté y qué estructuras dentales esté generando, o sea, qué estructuras de la mucosa bucal esté alterando, ¿ya? Entonces podemos ver dolor, igual que en las otras anteriores, ya hiperalgesia, podemos observar, por ejemplo, que el paciente ya no quiera comer como antes, que incluso no quiera comer nada, ya la pérdida de peso, que va a estar en consecuencia de lo anterior, y el pelaje. Por ejemplo, estos pacientes, incluso lo anterior es igual, pero es menos frecuente, ellos se empiezan a acicalar, pero le duele. Por ejemplo, le comienza a doler, entonces comienzan a evitarlo. Lo otro, que el pelaje se pone más feo porque la saliva es más densa, incluso tiene un mal olor por todo el tema bacteriano también. Entonces los pacientes comienzan a generarse como motitas. Por ejemplo, gatos con el pelo largo, si ustedes empiezan a notar que empiezan a formarse motitas y que nunca antes en el pasado, siempre también revisar la boca. Dos patologías, las enfermedades osteoarticulares en gatitos más avanzadas, de más avanzada edad, y las enfermedades dentales, ¿ya? También vamos a observar el pawing, que el pawing es cuando los gatitos hacen esto después de comer, ya como que se quieren sacar algo de la boca, ya, pero quizás no tienen nada, pero es porque hay dolor. Ya incluso en las otras también puede pasar, si al final los signos clínicos son como muy similares, ya, o como rascarse la cara, y la gente puede pensar que es por otra cosa, pero es por dolor oral, ya, y hay que buscar la causa de ese dolor oral. También, por ejemplo, al momento de comer, a veces vocalizan de la nada. Así como ya sabemos que las vocalizaciones son muchas veces específicas ciertas cosas, pero de la nada vocalizan. Entonces, netamente también una manifestación de dolor en el paciente, ¿ya? Y también puede haber este cambio como de comportamiento, como que el gato siempre fue muy amoroso y de la nada se puso agresivo, ¿ya? O se puso, por ejemplo, más retraído, ya no comparte con sus hermanos, ya no sociabiliza, netamente también, porque hay dolor y el gato lo esconde, entonces no lo va a manifestar como tan específicamente, ¿ya? Y obviamente también en estos cuadros pueden haber asociadas las otras enfermedades que les comentaba, ¿ya? Porque al final no es que una evite que se vaya a generar la otra, porque los que les comenté, todas se afectan distintas estructuras de la cavidad bucal, no afectan la misma, ¿ya? Entonces, las lesiones más características de este tipo de patología están en la mucosa labial, el alveolar y la bucal, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que se observa en la mucosa alveolar, ¿ya? Por eso es tan importante el abrir la boca del gato, porque nosotros en general esta patología sí o sí necesitamos abrir, en diferencia de la enfermedad periodontal, que solo levantando los labios nosotros podemos quizás determinar una enfermedad resortiva o una periodontal, ¿ya? Pero en este caso sí o sí debemos abrir la cavidad bucal. Por eso yo en general en consulta siempre lo hago rapidito, porque a los gatos les duele mucho, ¿ya? Y tenemos también la mucositis bucal, que es en estas zonas, y la típica estomatitis que uno le llama, ¿ya? Es cuando tenemos hacia caudal, pero lateral a los arcos palatoglosos, que es en esta zona,
ya está muriendo esto. ¿Ya? Y las características más comunes que se generan clínicamente estos cuadros es de dos formas. Uno, la tipo ulcerativa, que es la que ven en la imagen A, ¿ya? Que solo ven como manchas hiperémicas, ¿ya? En comparación a la imagen B, que ya tiende a ser más proliferativo, ya hay un aumento de volumen específico, ya incluso en algunos pacientes ese tipo de lesión proliferativa se comienza a generar abajo de la lengua. Entonces a los pacientes se les tuerce la lengua o a veces no la pueden sacar ni entrar porque tiene tanto contenido y es como una masa al final que les evita incluso generarse. Yo no he visto, por ejemplo, en la clínica específica casos tan graves, ¿ya? Pero en la literatura y en imágenes sí lo vi. Sí, yo en mi caso vi una, pero directamente en la lengua. Claro, arriba. es que se puede generar. No Sí. por abajo, pero sí arriba. Pero también era como aumentado de volumen. Está ahí, pero Ya. arriba. Y no era como algún tipo de otro tipo de tumor. No. ¿Algún tipo de tumor? ¿No? Pero sí estaba, hicieron incluso los retrovirales y salieron positivos. Claro, sí, en general es como que están concomitantes, al final es como sí o sí lo va a tener, pero es algo que a veces incluso evita que el paciente responda de la misma forma, por ejemplo, a las exodoncias, ¿ya? Entonces, esas son las dos formas clínicas que ustedes pueden evaluar. Obviamente pueden haber diferentes grados porque va a depender de cuándo también descubran la patología. Ya puede que al comienzo comience solo en una parte y después se comienza a extender hacia otras. Las más comunes, como les decía, es la mucositis alveolar, la bucal y la estomatitis, ¿ya? Que uno la puede ver en la clínica, obviamente, revisando la patología, ¿ya? Y el diagnóstico, lo mismo que las anteriores, tenemos que revisar la cavidad oral, como les duele mucho lo ideal bajo sedación, ¿ya? Pero acá la verdad, en los exámenes complementarios, aparte de los retrovirales, es importante pedir hemograma y perfil bioquímico porque en el hemograma vamos a ver algunas alteraciones, por ejemplo anemia, ¿ya? Porque igual esto se generan alteraciones de anemia asociadas como a inflamación crónica y también a sangrado crónico si es mucho lo que presenta el paciente, ¿ya? También va a haber una neutrofilia, ¿ya? Principalmente en el hemograma, ¿ya? En el perfil bioquímico lo más característico es que vean ustedes una hipergabaglobulinemia, ¿ya? Y obviamente un aumento de proteínas totales asociadas a eso mismo, ¿ya? Y es súper característico, incluso yo todos los gatos que he visto a veces con enfermedades dentales tienen esta alteración, ¿ya? Entonces algo que obviamente nos va a acercar más a que es un cuadro como inflamatorio, ¿ya? Porque al final es como un patrón inflamatorio del perfil bioquímico, ¿ya? No vamos a decir específicamente como que patología. Obviamente el panel de coagulación, porque en estos casos la cirugía sí o sí tiene que ir. Ya no podemos pensar como en otras opciones. A veces, obviamente si el tutor no tiene los recursos, quizás vamos a hacer otras cosas, pero no es lo correcto. Ya no es como lo ideal. Y en este caso vamos a pedir, obviamente, hacer una biopsia, porque necesitamos evaluar qué tipo de tejido es. Y generalmente tiende a ser linfoplasmocitario. Da igual, ¿se acuerdan la pododermatitis? Ya, como esas mismas características, pero en el tema dental. ¿Ya? Y las radiografías intraorales netamente para evaluar si hay otras patologías también, ¿ya? Porque recuerden que es la mucosa al final la que se altera acá, no es los temas dentales, ¿ya? Y acá sale una imagen, como les decía, que por ejemplo hay un aumento de la hipergabaglobulinemia, hay un aumento del factor de necrosis tumoral que también está asociado, por ejemplo, a cuadros inflamatorios, ¿ya? Y eso ustedes lo van a observar en un examen de sangre, en un perfil bioquímico. Aquí están las características principalmente del epitelio escamoso de la mucosa, ¿ya? Y que abajito se observa como que está este tejido linfoplasmocitario. Entonces, el tratamiento, la verdad que el objetivo de nosotros es, uno, reducir obviamente el dolor y todo, pero también reducir como este componente como inmunomediado que se describe como en esta patología, ¿ya? Porque al final no saben bien qué es lo que la está generando, entonces pueden ser muchos factores, ¿ya? Entonces nuestro objetivo es obviamente que como el cuerpo no sobrereacciona a las estructuras dentales muchas veces y se genera, por ejemplo, que nosotros indiquemos la exodoncia. Existen dos abordajes, está el abordaje médico, ya que es obviamente con fármacos, y el abordaje quirúrgico, pero es el quirúrgico el que deberíamos hacer siempre, ¿ya? A veces podemos hacerlo en complemento, por ejemplo, ya quizás un tutor no pueda acceder inmediatamente al quirúrgico porque es caro, como les había dicho, pero empezamos con un médico para disminuir dolor, disminuir inflamación, disminuir carga bacteriana y después obviamente ir hacia un tratamiento quirúrgico que es la exodoncia de las piezas dentales, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, podemos utilizar diferentes fármacos. El más que se utiliza es como meloxicam, pregabalina para estos cuadros porque ya son cuadros crónicos. El mismo nombre de la patología lo dice, ¿ya? Entonces nosotros podemos dejar un paciente meloxicam y pregabalina por mucho tiempo, principalmente la pregabalina, para ir bajando el dolor de la cavidad bucal, ¿ya? Y también se describe que el uso de antibióticos, la verdad,
no es muy necesario en estos cuadros. ¿Por qué? Porque no es la placa bacteriana en comparación a la enfermedad periodontal. Pero igual como estos procedimientos dentales son bien como complejos para los pacientes, sí lo describen que se utilizan como por 5 días, ¿ya? Y como el que uno tiene que comenzar es tanto la clindamicina y la amoxicilina como les había dicho previamente, ¿ya? Entonces, el enfoque terapéutico ideal es la exodoncia, ya más que el tratamiento médico, porque el tratamiento médico nos va a servir un poquito para bajar signología clínica, pero no para evitar que el cuadro desaparezca, que es lo más importante incluso de decirle a los tutores, ¿ya? Entonces, la exodoncia puede ser de dos formas, puede ser de forma parcial, ya que los que se extraen es como desde los colmillos hacia atrás, se extraen premolares y molares. Siempre en algunos casos se comienza con eso, pero va a depender también de las radiografías intraorales para evaluar qué tan alta es la gravedad del cuadro, ¿ya? Y la otra es la exodoncia de la boca completa, pero muchas veces no se hace inmediatamente la de boca completa porque va a depender del nivel de la patología, ¿ya? Y la exodoncia no es simple, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, en la imagen, son varios pasos los que hay que seguir, ¿ya? Hay que abrir incluso la encía para poder sacar bien de buena forma. No sé si han visto alguna vez, por ejemplo, de Star Trek, si quieren sacar piezas dentales. Ya. Una de las cosas más comunes que sucede es que queda la raíz dental. No sé si han visto eso. Entonces, si queda, claro, porque se fractura, pues. Entonces, cuando se fractura, queda la pieza dental y el tutor, claro, va a quedar feliz porque no hay diente. Pero el paciente en 1 o 2 meses va a seguir con el cuadro porque al final va a estar la pieza dental, ¿ya? Entonces, la idea es que si nosotros vamos a hacer estos como procedimientos, que sea de buena forma. Porque al final el tutor igual está pagando ese procedimiento, ¿ya? Y la ventaja es que, por ejemplo, son pocas las pacientes que presentan esta patología, ya en comparación a, por ejemplo, la enfermedad periodontal, pero hay un cierto porcentaje, entre un 60 o un 70%, que responde muy bien a esta exodoncia parcial o total, dependiendo del caso, ¿ya? Pero igual hay otros casos que van a requerir, ustedes le hacen la exodoncia y van a requerir igual antiinflamatorios, por ejemplo, para siempre, ¿ya? Que son los menos casos, pero igual existen. Y los otros casos son aquellos que no responden a la exodoncia, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, comenzaron con el tratamiento de extracción de premolares y molares, esperen entre 2 a 3 meses, si la inflamación sigue, hay que extraer completa los dientes, ¿ya? Pero hay pacientes que también se genera una recidiva del cuadro, ¿ya? Entonces tú ya le sacaste los dientes, ¿qué más vamos a hacer? Esa parte es como la complicada, ¿ya? La desventaja es que es como un 7% que no responde a nada. Entonces, en esos casos hay que comenzar a utilizar algunos tipos de fármacos. Ya podemos utilizar inmunosupresores. ¿Ya? Por ejemplo, podemos utilizar inmunosupresores como la prednisolona. Recordar que en gatos debe utilizarse prednisolona y no dermisolona, ya porque ellos no tienen la capacidad de metabolizar como a cambiar la prednisolona, ya principalmente a nivel interno, ¿ya? Y tenemos la ciclosporina. Vieron que antes le había dicho que la ciclosporina podía generar hiperplasia, ¿ya? En estos cuadros igual se utiliza, porque obviamente los efectos adversos no es que en todos les vaya a suceder, ¿ya? La ventaja de la ciclosporina en comparación a la prednisolona es que la prednisolona no la podemos dar como a libre disposición toda la vida, ¿ya? Porque los gatos pueden predisponer, por ejemplo, a hiperadrenocorticismo, cachir, aunque no es tan común obviamente como los perros, ¿ya? Y puede predisponer principalmente a diabetes mellitus. Entonces, en estos casos, lo ideal es comenzar con prednisolona, ¿ya? Y después comenzar con ciclosporina en conjunto. ¿Por qué? Porque la ciclosporina se demora mucho más en actuar. Entonces nosotros no podemos, por ejemplo, a este paciente dejarle solo ciclosporina, porque se va a demorar mucho más. Entonces, mientras esperamos el efecto, que es como entre 2 a 3 semanas de la ciclosporina, nosotros le vamos a dar prednisolona, ¿ya? Y también en estos casos que, por ejemplo, pueden tener alguna enfermedad de base, por ejemplo, como una leucemia, se describe que ellos tienden a no responder tan bien en comparación a los otros pacientes a una exodoncia completa, ¿ya? Entonces, en esos pacientes se describe que es muy bueno la terapia inmunomoduladora. Hoy en día tenemos como las células madres, que igual creo que es caro eso, y lo otro, el interferón omega felino, pero que acá en Chile no lo tenemos. Entonces, ¿cuál se utiliza? El Deus humano, que igual se describe que funciona. Dígame. Profe, habló que teníamos que hacer la transición de prednisolona
a la ciclosporina, pero ejemplo, tenemos al gato una semana con frenillos solares. Ya, claro, es que pasa que la ciclosporina se demora más en actuar, ¿ya? Sí. Se demora entre 2 a 3 semanas, entonces a 2 a 3 semanas tú lo tienes que tener con prednisolona, ¿ya? Entonces cuando ya vamos viendo que nos vamos acercando a esa semana, que ya se supone que por literatura va a ser efecto de la ciclosporina, tú vas disminuyendo la concentración de corticoides. Los corticoides cuando lo utilizamos como por varios meses, debemos hacer esta suspensión de a poco, ¿ya? En comparación cuando lo utilizamos 5 días, 6 días, no es necesario incluso, pero cuando es largo sí, tenemos que ir disminuyendo la concentración de corticoides y la ciclosporina se va a mantener obviamente su dosis, ¿ya? Y la desventaja que igual podría generar esta otra alteración que es la hiperplasia, pero hay que explicárselo al tutor, ¿ya? Puede que no pase. Y en esta imagen ya se describe como qué cosas nosotros deberíamos hacer cuando tenemos un paciente como con gingivoestomatitis. Por ejemplo, en el preoperatorio, pedirle todos los exámenes que ya habíamos conversado y las características que vamos a evaluar en él, que va a haber anemia, neutrofilia, hiperglicemia muchas veces en algunos casos y hiperglobulinemia. Y siempre los test de retrogrado, no lo olviden. Ya en el intraquirúrgico obviamente vamos a determinar, por ejemplo, si vamos a hacer una exodoncia completa o parcial, ya va a depender del grado de la patología. Y lo otro, en este caso también vamos a obviamente a hacer la biopsia, ya, que es sacar un pedacito, obviamente no va a ser incisional, no excisional, porque vamos a sacar solo un trozo para mandarlo al laboratorio, ya, y que vamos a ver estas características linfoplasmocitarias. Y en el postquirúrgico vamos a evaluar si el paciente va a necesitar algún tipo de tratamiento posterior en base a inmunosupresores o en base a inmunomoduladores. ¿Ya? Pero lamentablemente hay pacientes igual que no se va a generar, o sea, se va a seguir generando el cuadro. Entonces, acá hay un cuadro como resumen ya de las enfermedades periodontales en relación como a la etapa de vida. Entonces, lo mismo, ustedes van a estar como, van a saber ya, me va a llevar un gato pequeño, quizás estas patologías me podrían llegar asociadas como al tema del gato. Entonces, les sirve ahí como para recordar todo, ¿ya? Entonces, las otras patologías que yo le había comenzado al inicio son los tumores orales, que son en menos concentración, aproximadamente el 10% de los casos, pero si suceden y si están presentes tienden a ser malignos, ¿ya? Se describe que, por ejemplo, pueden ser obviamente benignos y malignos y generalmente pueden crear también metástasis, entonces también es algo relevante, y pueden ser de origen odontogénico, que sea asociado como al diente en sí, o pueden ser asociados a otras causas como a nivel oral, ¿ya? Se describe que es más predispuesto en pacientes geriátricos. La mayoría de las neoplasias como malignas tienden a ser más presentes en gatos más viejitos, incluso al igual que los perros, ¿ya? Pero igual hay ciertos tumores benignos que son más predispuestos como en pacientes más jóvenes, ¿ya? Los tumores benignos, la verdad, hay diferentes, ¿ya? Pero no, yo nunca lo he visto, yo siempre los que me han tocado siempre han sido malignos, entonces coincide un poquito con la literatura, ¿ya? Acá la aproximación que uno hace como en la consulta es primero hacer una citología, ¿ya? La mayoría de las veces que yo lo he hecho no he necesitado como sedar al paciente, obviamente va a depender del paciente, ¿ya? Yo he visto, si no me equivoco, como 4 tumores orales en gatos y le pude tomar la citología sin ningún problema como en consulta, ¿ya? Y acá, por ejemplo, en las imágenes se observan que son fibromas, ¿ya? Y se observan, por ejemplo, igual atacan bastante las piezas dentales, ¿ya? Y son grandes, entonces al gato igual, independiente de que sean benignos, igual les va a generar alteración clínica en el sentido de que le va a incomodar, le va a doler, quizá puede en algún momento hasta sangrar, ¿ya? Entonces, lo más importante en este caso, porque la mayor predisposición van a ser los tumores malignos, ¿ya? En estos casos los que más se describen son el carcinoma de células escamosas. ¿Recuerdan el nombre? Que es como más común en las orejitas de los gatos, ¿ya? En la cavidad oral también, y es el más frecuente de generarse, y el otro son los fibrosarcomas, ¿ya? Entonces, el carcinoma de células escamosas es asociado, por ejemplo, a una alteración de los queratinocitos de este epitelio mucoso, escamoso de esa zona, ¿ya? Y este sí puede generar metástasis. Puede generar metástasis principalmente a nivel pulmonar, o sea, principalmente a nivel de los linfonodos ya ipsilaterales de la lesión y también a nivel pulmonar. Entonces, en estos casos, que tendríamos que hacer también es una radiografía, obviamente, de tórax, ¿sí? Y también muchas veces una citología del linfonodo, ¿ya? Quizás eso se hace más como intraquirúrgico, para evaluar si hay como una metástasis,
¿ya? Y hay que saber bien que se pueden igual como confundir con otro tipo de lesiones de la cavidad bucal, por ejemplo, no los tengo acá, pero los granulomas eosinofílicos en los gatos, que también son como en aumentos de volumen, que son asociados como más a problemas dermatológicos, que también les puede pasar en la cavidad bucal, ¿ya? Entonces hay que saber cuándo es masa. Bueno, la aproximación a cualquier tipo de masa siempre es la citología, y ustedes todo lo pueden hacer en una clínica veterinaria. Necesitamos una jeringa, agujas, la más pequeña que encontremos, y necesitamos un portaobjeto, y después se manda al laboratorio. Y obviamente hay clínicas que son mucho más grandes, tienen su laboratorio y todo, pero es algo que podemos hacer independiente de las condiciones que tengamos en la clínica, ¿ya? Y la signología clínica, la verdad, acá va a cambiar un poquitito, porque ya van a ver como asimetría facial, van a ver que, por ejemplo, clínicamente tú ni siquiera sin revisar al paciente ya puedes ver que hay una alteración, y lo más probable es que el tutor vaya por eso, ya es como la característica más específica. Y todo lo otro, como pérdida de piezas dentales, halitosis, dolor en la cavidad bucal, va a estar igual que en las otras patologías, pero va a haber este aumento de volumen, ¿ya? Y hay ciertas zonas como mucho más comunes en comparación a otras, pero en general, la verdad, yo la vez que vi, lo vi a nivel maxilar. Entonces, uno vio el gato y se veía inmediatamente que tenía un aumento de volumen importante, ¿ya? Y, por ejemplo, acá se ven diferentes imágenes y todas son carcinoma de células escamosas, ¿ya? Pero si ustedes observan, son de diferentes formas. Por ejemplo, este de acá abajo, claro, y son todos diferentes, como que no hay un patrón específico de la lesión, pero no solo decir, ah, ya, es esto y no es esto otro, ¿ya? Por ejemplo, acá está afectando la zona dental, pero acá está debajo de la lengua, ¿ya? Y si ustedes ven, acá quizás no se ve tan feo en comparación a este, que es mucho, ya no sirve, ¿ya? Pero por ejemplo, la de más al costado es mucho más grande. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, las masas nunca las diagnostiquen, la verdad. Si es pequeño, no hagamos nada, porque es típico antes que decía, esperemos a que crezca más. La verdad que no tenemos que esperar a que crezca más, netamente tenemos que hacer exámenes, citología, que no es tan costosa como una biopsia, que la podemos hacer en consultas y nos va a dar igual información, ¿ya? Entonces, nunca decirle al tutor, no, esperemos que crezca porque quizás no es nada. Hay algunas signología clínica que nos puede decir que son tumores, por ejemplo, benignos, ¿ya? Pero en este caso, en boca, siempre piensan que es algo malo, mejor, ¿ya? Yo vi un caso de un carcinoma de células escamosas en un perro, ya la tutora, la masa era de este tamaño, y ella le explicábamos todo el tema, que lo ideal que fuera como con un odontólogo o con un cirujano maxilofacial, porque al final hay que hacer otras cosas, y ella no hizo nada porque no tenía dinero, y llegó 2 meses después y la cavidad y el tumor era gigante. La perrita con suerte podía comer, y ella tampoco quería eutanasiarla. Pero no sé qué pasó, porque ya después no seguí trabajando en el lugar, pero era gigante. En 2 meses el tumor creció 5 veces. Entonces son cosas que mejor decirles a veces que por literatura, por casuística, son malos. Entonces hay que hacer cosas. Y si no se va a hacer cosas, lo más probable es que ese paciente termine en eutanasia. ¿Ya? El diagnóstico, entonces, como les decía, de aproximación, primero la citología, ya que la idea de ustedes todos intenten salir sabiendo hacer una citología, ¿ya? Es muy simple, pero obviamente hay que tener ciertas técnicas para que no salgan como mal, ¿ya? Las radiografías, principalmente lo que buscamos es evaluar si hay destrucción ósea, ¿ya? Porque una cosa es que vemos estas masas, pero por ejemplo la radiografía que se ve en las imágenes, ya ven que ya hay destrucción ósea, ¿ya? Entonces necesitamos correlacionar ambas cosas para determinar si hay que hacer una mandibulectomía o solo, por ejemplo, una extracción del tumor, ¿ya? Entonces es importante la radiografía sí o sí. Y la tomografía computarizada, obviamente no toda la gente puede acceder, pero nos ayuda principalmente es como ayuda al cirujano, ¿ya? Evaluar qué tenemos que retirar, qué cantidad retirar y qué tanto, por ejemplo, bordes de protección vamos a tener en esa extracción de esa masa, ¿ya? Y obviamente el diagnóstico definitivo en base a la biopsia que vamos a sacar y vamos a mandar al laboratorio, ¿ya? Y obviamente nos van a dar como las características de la patología. Y el tratamiento, obviamente, vamos a pedir siempre todos los exámenes necesarios para un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y en estos casos, al igual que muchas neoplasias, podemos tener hipercalcemia en el perfil bioquímico, ¿ya? Entonces ahí también nos va a decir, ya quizás no es un tumor benigno, sino que ya es maligno, porque los malignos nos generan estos síndromes para neoplásicos, ¿ya? Y se genera aumento de calcio principalmente.
Y la cirugía, como les decía, lo ideal es que se haga como con bordes limpios de 2 centímetros aproximadamente. Entonces necesitamos tener como la correlación previa de qué podría ser, por ejemplo, con los mastocitomas en general de piel. Ya hay mastocitomas, yo he visto pequeñísimos y he visto unos más grandes. Si tú no haces una citología de ese mastocitoma, por ejemplo, el colega que hace la cirugía quizás no va a sacar los bordes adecuados, que son como 3 centímetros, y ese mastocitoma va a volver a crecer en un mes. Entonces la citología es económica, obviamente, en comparación a la biopsia, y sí nos va a entregar información, ¿ya? A veces cuando no nos entrega información es porque quizás el tipo de, por ejemplo, el carcinoma de células escamosas de las orejas no sirve de citología, ¿ya? Porque no te va a salir nada, porque no exfolia células. Entonces ahí sí o sí tiene que ser la biopsia, pero es otra cosa que ahí más adelante vamos a ver, ¿ya? Y en estos casos se indica que la cirugía es lo ideal, ¿ya? Pero hay que hacer todas estas otras cosas previas, y la radioterapia también se puede utilizar. Parece que en Chile llegó hace poco como a un centro que se dedica solo a oncología, porque antes no había acá en Chile, ¿ya? Y la quimioterapia se puede utilizar, que es con este fármaco que se llama uso comercial Palladium, ¿ya? Y que hay muchos estudios incluso en gatitos y que anda bien, ¿ya? Pero lamentablemente igual la patología en sí es compleja. Entonces puede que igual terminemos eutanasiando a estos pacientes. El otro tumor de la cavidad oral es el fibrosarcoma, ya que a diferencia del anterior no es tan frecuente, pero igual se puede obviamente generar, ¿ya? Y también en pacientes como senior, gatito senior geriátrico, el diagnóstico va a ser también, al igual que el anterior, una aproximación diagnóstico la va a entregar la citología, pero el diagnóstico definitivo va a ser la biopsia, ¿ya? Y el tratamiento, podemos utilizar radioterapia, pero también como que no se utiliza mucho, como que al final es como un complemento de cosas, tanto cirugía, tanto radioterapia, y la quimioterapia en este caso, al igual que por ejemplo la mayoría de los sarcomas, ya no responden muy bien, la verdad. Hay como una resistencia de los quimioterápicos a este tipo de células, ya, entonces tampoco se recomienda como solo, al final como que nada se recomienda solo, ya. Y a diferencia del anterior, la verdad, este tiene una supervivencia mayor que el carcinoma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entre que el paciente tenga carcinoma y tenga fibrosarcoma, es mucho mejor que tenga fibrosarcoma, porque existe que después de la cirugía hay una supervivencia mayor, ¿ya? En comparación a la otra. Hay muchos más tumores, la verdad, como los benignos, que no es necesario como pasarlos, porque al final la verdad es que va a ser como extracción, ya, pero no va a generar como mayores compromiso en el paciente, pero en comparación al carcinoma de células escamosas, que sí, obviamente hay fibrosarcoma. Y a la ventaja hoy en día que también tenemos como nosotros como clínicos, cuando estemos en la clínica diaria, ya como medicina general, vamos a ser los primeros en descubrir cosas. Pero quizás no vamos a tener las herramientas para poder llegar a solucionar eso, pero sí le vamos a tener que entregar al tutor las ideas y dónde solicitar, por ejemplo, no sé, que sea un colega que se dedique solo a odontología, un colega que se dedique incluso al tema de cirugía quirúrgica, pero asociada, por ejemplo, a neoplasias, porque no cualquiera lo hace, hay colegas que se dedican solo a eso, ¿ya? Entonces la idea es que derivarlos a esos otros centros, y nosotros donde trabajamos no lo tenemos. Pero la idea mía es que a ustedes no se les pase, ¿ya? A ustedes no se les pase, por ejemplo, la citología, que no la soliciten, que el test de retroviral tampoco lo soliciten. Eso no quiero que suceda, todo lo contrario. Que al menos si va a llegar al especialista, ustedes ya le pidieron todos los exámenes para que ese colega sepa qué es lo que está sucediendo y no es otra cosa, ¿ya? Porque a veces sucede que no mandémoslos al odontólogo, pero no hicimos nada previo, ¿ya? Y a veces puede ser que ni siquiera es necesario ir al odontólogo. Por ejemplo, para el neurólogo, como panel básico, uno tiene que pedir exámenes complementarios para evaluar que esa convulsión no sea a causa de un problema, por ejemplo, fisiológico, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, no le hicimos eso y era asociado, no sé, a una hipoglicemia por un paciente, no sé, un gato o un perro pequeño, el neurólogo, ¿qué va a hacer si ya empiezan ni siquiera está el cuadro en ese momento? Entonces siempre intenten pedir cosas y después recién solicitar como el especialista, ¿ya? Pues ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Estamos bien en la hora? ¿O falta? 10 minutos para el break. Sí. 10 minutos para el break. Ya, 10 minutos. Ya. Ah, entonces salgamos nomás, porque así como son otras patologías, para que no se confundan. 15 minutos.